¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas enfrentan tantas batallas, mientras que otras parecen vivir sin dificultades importantes? ¿Alguna vez has sentido que la vida te prueba constantemente, como si algo estuviera tratando de evitar que continúes? ¿Y si te dijera que esta no es una oportunidad, sino una señal de que fuiste elegido para algo mucho más grande? Si este mensaje tiene sentido para usted, entonces está en el lugar correcto. Pero antes de continuar, ya deja similar en este video, porque esta revelación puede cambiar completamente su visión de los desafíos que enfrenta. Suscríbase al canal y active la campana, porque aquí encontrará fuerza, claridad y dirección para su caminata. Además, comenta ahora mismo: acepto mi misión. Este simple comentario no es solo una oración, es un acto de fe, un compromiso público que usted reconoce que Dios lo está preparando para algo mucho más grande. No todos entienden el peso de ser elegido. Para muchos parece un privilegio, un alto estatus espiritual, pero la realidad es bastante diferente. Ser elegido significa llevar un propósito que va más allá de la comprensión humana. Una misión que requiere renuncia, fe inquebrantable y resistencia a los ensayos de apoyo que pocos podrían enfrentar. La llamada no es para los débiles. Se hace eco en el alma de aquellos que han sido preparados desde antes del nacimiento, guiado por caminos desconocidos y marcados por intensos desafíos. Cuando Dios elige a alguien, no promete instalaciones, pero se asegura de que cada batalla se transforme en el crecimiento y cada otoño será una enseñanza para el viaje. La diferencia entre uno elegido y los otros se enfrenta en el nivel de oposición. Mientras que muchos viven sus vidas sin una gran agitación, los elegidos sienten el peso de las fuerzas invisibles que intentan desviarlas de su misión. Las dudas, las pruebas y los momentos de soledad son parte del camino, porque es en estos momentos que el personaje tiene forma. Joseph fue traicionado por sus hermanos. Moisés deambuló por el desierto antes de cumplir su propósito, y David fue perseguido antes de convertirse en rey. Todos pasaron por procesos dolorosos, pero la victoria llegó a aquellos que perseveraron. La elección de Dios no es aleatoria. Viene con un precio, y solo aquellos dispuestos a pagarlo comprenderán el verdadero significado de este viaje. Si siente que su vida siempre ha estado marcada por luchas y desafíos constantes, puede deberse a que hay algo más grande para usted. Las dificultades no son signos de fracaso, sino evidencia de que Dios te está preparando para algo grandioso. El mundo puede no reconocer su lucha, pero el cielo ya ha decretado su victoria. El primer paso es aceptar esta llamada, comprender que las batallas no son castigos, sino entrenarse para un propósito mucho mayor. No te han llamado a vivir a la sombra, sino a brillar en la oscuridad. Y cada prueba que enfrenta es una pieza esencial en el rompecabezas de tu misión. El camino de los elegidos no es solo difícil, es una guerra espiritual constante. La Biblia nos enseña que nuestra lucha no está en contra de la carne y la sangre, sino contra principados y poderes. Efesios 6:12. Esto significa que los desafíos que enfrentan aquellos que tienen una llamada especial no solo son físicos o emocionales, sino espirituales. El enemigo reconoce a aquellos que tienen un gran destino y harán todo lo posible para desviar, debilitar y confundir a quienes llevan una misión divina. A menudo, los elegidos son objetivos de ataques que parecen injustificables, puertas que cierran sin explicación, amistades que deshacen, crisis inesperadas. Pero todo esto es parte de una batalla mucho más grande de lo que los ojos pueden ver. La opresión espiritual es real, y los elegidos sienten esto más que nadie. Hay días en que el peso es tan grande que parece imposible continuar. El desánimo se convierte en una sombra persistente y se establece la sensación de soledad.
El enemigo intenta hacer que los elegidos duden de su fuerza, su fe y especialmente el amor de Dios. Pero es ahora que la resistencia debe surgir. Las batallas más difíciles se dan a aquellos que tienen destinos extraordinarios, aquellos que no representan ningún amenazante del reino de la oscuridad, viven una vida sin oposición. Pero aquellos que llevan una misión son constantemente desafiados, porque su victoria significa la derrota del enemigo. El secreto de las luchas espirituales duraderas es la cercanía con Dios. Cuando fortaleces tu comunión a través de la oración, el estudio de la palabra y la fe inquebrantable, te vuelves inalcanzable. El enemigo puede intentarlo, pero no puede prevalecer contra alguien que conoce su identidad en Cristo. Las dificultades no desaparecerán, pero su capacidad para enfrentarlas se ampliará. Dios nunca prometió la ausencia de luchas, pero aseguró que estaría presente en cada uno de ellos. Su llamada es grande, y las batallas que enfrenta son solo una prueba. La Biblia está llena de historias que muestran que los elegidos siempre han pasado por los desafíos más difíciles antes de que vivieran el propósito que Dios tenía para ellos. Moisés fue llamado a liberar a un pueblo entero, pero pasó 40 años en el desierto antes de cumplir su misión. Joseph recibió un sueño de grandeza, pero fue vendido como esclavo y encarcelado antes de convertirse en gobernador de Egipto. David era ungido rey todavía joven, pero tuvo que enfrentar la persecución y los desafíos hasta que finalmente ocupaba el trono. Estos ejemplos demuestran que, antes de la gloria, siempre hay un período de preparación, una fase en la que Dios da forma al corazón y fortalece la fe de los elegidos. El proceso nunca es fácil. Moisés tuvo que superar su inseguridad. José tuvo que aprender a confiar en Dios, incluso en medio de las injusticias. Y David tuvo que desarrollar la paciencia para esperar el momento adecuado de Dios. Todos enfrentaron momentos en los que podrían haberse rendido, donde el dolor y las dudas podrían haber ganado, pero permanecieron firmes porque sabían que Dios no los había llamado por nada. Entendieron que cada dificultad era un paso necesario para lograr la promesa. Y al igual que ellos, cada Dios elegido hoy enfrenta un proceso similar, doloroso pero esencial. Si sientes que estás en un desierto, las cosas no tienen sentido y que los desafíos parecen interminables, recuerde, todos los elegidos lo han pasado antes de vivir su misión. La diferencia entre aquellos que alcanzan la promesa y los que se rinden es de resistencia. No te dejes llevar por la desesperación o la impaciencia. Dios nunca se retrasó. Y cuando llegue el momento adecuado, verás que cada lágrima, cada pelea y todas las noches de incertidumbre eran parte de la construcción de tu destino. Las pruebas no son castigos, sino herramientas de construcción. Dios permite los desafíos para fortalecer a quienes eligieron, dando forma a que soporten la grandeza del propósito que se colocó en sus manos. No sucede una batalla sin razón. Cada dolor, cada dificultad y cada momento de lucha es parte del entrenamiento divino. Imagine un guerrero antes de la batalla. No entra en el campo sin entrenar, sin cicatrices, sin estar preparado para el combate. Del mismo modo, los elegidos se someten a pruebas para ser entrenados. El sufrimiento enseña lecciones que la tranquilidad nunca podría enseñar. Cuando todo está bien, la fe no se prueba. Pero cuando llegan las pruebas, se revela el verdadero personaje. Muchos se dan por vencidos antes de comprender el propósito detrás del dolor, pero aquellos que perseveran se vuelven inquebrantables. Las pruebas no son señales de que Dios te ha abandonado, sino que te está preparando para algo que aún no puedes ver. La paciencia, la fe y la confianza se desarrollan en tiempos de lucha, y aquellos que resisten emergen más fuertes, listos para vivir la plenitud de su llamado.
La pregunta que debes hacerte no es ¿por qué estoy pasando por esto?, pero ¿qué está tratando de enseñarme Dios? Cada ensayo lleva una lección, y solo aquellos que entienden esto pueden convertir el dolor en fuerza. Su proceso no es un castigo, es un refinamiento. Dios está forjando tu alma, corta tu corazón y te prepara para algo más allá de tu imaginación. La mayor batalla de los elegidos no ocurre en el mundo físico, sino en lo invisible. Muchas personas no se dan cuenta de que, detrás de las dificultades diarias, hay fuerzas espirituales que actúan, tratando de desviarlas del propósito divino. El enemigo no necesita atacar a aquellos que ya están perdidos, sino a aquellos que representan una amenaza para su dominio. Es por eso que los elegidos sienten un peso constante, una lucha que parece no tener fin. Esta guerra no puede ser superada con armas humanas, estrategias terrenales o su propia fuerza. Solo aquellos que entienden la dimensión espiritual del combate pueden prevalecer. Efesios 6:12 deja esto en claro. Nuestra lucha no está en contra de la carne y la sangre, sino contra principados y poderes, contra los dominadores de este mundo oscuro. Esto significa que las dificultades que a menudo enfrentamos son los reflejos de una guerra invisible que se libra a nuestro alrededor. El desánimo repentino, los ensayos inesperados e incluso los pensamientos negativos pueden ser ataques dirigidos para debilitarnos. El enemigo usa sus tácticas para confundir, distraer y hacer que los elegidos duden a sí mismos. Pero aquellos que entienden la verdadera naturaleza de la batalla saben que no están indefensos. El secreto para superar esta guerra es estar cubierto por la armadura de Dios. La oración, el ayuno, la fe y el conocimiento de la palabra son armas espirituales que destruyen las estrategias del enemigo. No se ha llamado a ningún espectador en este combate. Todos son soldados de un ejército celestial. Y la gran verdad es que la victoria ya ha sido decretada. El enemigo puede intentarlo, pero nunca puede superar a los que caminan bajo la protección y la autoridad divina. Cuanto mayor sea la batalla, mayor es el propósito. Si sientes que la pelea ha sido intensa, sepa que solo confirma que tu misión es grandiosa. No se pueden superar batallas sin armas, y las elegidas estaban equipadas con los más poderosos que hay. La fe es el escudo que protege contra las dudas y ataques del enemigo. La oración es la línea directa con Dios, el canal que fortalece y trae dirección en las tormentas. La palabra de Dios es la espada, el arma ofensiva que destruye las mentiras y fortalece la identidad de los elegidos. Aquellos que descuidan estas armas se vuelven vulnerables, pero aquellos que saben cómo usarlas se vuelven inquebrantables, listos para superar cualquier desafío que surja en su camino. La fe es el primer paso para vivir una vida de victoria. Hebreos 11:1 nos enseña que la fe es la certeza de lo que esperamos y la prueba de las cosas que no vemos. Esto significa que la fe no depende de las circunstancias, es una convicción inquebrantable. Cuando todo parece contrario, cuando la desesperación intenta dominar, es la fe la que sostiene a los elegidos. Pero la fe necesita ser alimentada, y esto sucede a través de la oración y el conocimiento de la palabra. Oren no es solo preguntar, es un acto de guerra, una posición espiritual que fortalece y aporta claridad. La palabra de Dios está viva y efectiva, más aguda que cualquier espada de doble filo. Hebreos 4:12. Fue con ella que Jesús derrotó a las tentaciones en el desierto, simplemente declarando, está escrito. Cuando uno elegido declara la palabra, está activando un poder que no puede ser contenido. Ningún ataque del enemigo resiste a alguien que conoce su identidad y ejerce estas armas con confianza. Las batallas no desaparecerán, pero la certeza de la victoria siempre estará presente. Quien camine espiritualmente
nunca será derrotado. El mayor ataque del enemigo contra los elegidos es no quitarse sus bienes, su paz o incluso su salud, es robar su identidad. Si puede hacer que alguien dude de quién es realmente, esa persona se vuelve frágil, vulnerable y fácilmente manipulable. Desde el principio, Satanás ha utilizado esta estrategia. En el jardín del Edén, cuestionó la identidad de Eva diciendo, Dios realmente dijo. En el desierto, trató de hacer lo mismo con Jesús, desafiando su filería divina. Si eres el Hijo de Dios. El enemigo sabe que si uno elegido olvida su verdadera identidad, pierde el poder que ya se le ha otorgado. Pero la verdad es que cada uno elegido lleva un sello celestial. Romanos 8:17 declara que somos coherederos con Cristo, es decir, compartimos la misma herencia que ha conquistado. Esto significa que nuestra identidad no es lo que dice el mundo, sino en lo que Dios ya ha decretado. El enemigo puede tratar de etiquetarnos con palabras de fracaso, miedo e inseguridad, pero eso no cambia quiénes somos realmente. Conocer su identidad es la clave para resistir cualquier ataque y caminar con autoridad sobre todas las dificultades. Cuando entiendes quién eres realmente, tu postura cambia. No aceptas menos que Dios para ti. No te sacudes con palabras negativas o circunstancias desfavorables. No te engañan las mentiras del enemigo. Caminas con confianza, sabiendo que fuiste elegido, entrenado y llamado a un propósito mayor. Ninguna batalla puede destruir quien conoce su verdadera identidad en Cristo. Quien se ve a sí mismo como el Hijo del Altísimo no se inclina ante los desafíos. Los enfrenta con la certeza de la victoria. La fe es el combustible de los elegidos. Es lo que le permite ver más allá de las dificultades, creer en lo imposible y caminar incluso sin ver el destino final. David derrotó a Goliat no porque fuera el más fuerte, sino porque confiaba en Dios. Peter caminó sobre las aguas porque creía en la palabra de Jesús. Joshua y la gente de Israel vieron caer las paredes de Jericó porque obedecían de fe. La fe no es solo una creencia, es una acción, un estilo de vida que desafía la lógica humana y abre puertas donde solo había paredes antes. Muchas personas dicen que tienen fe, pero en la primera señal de dificultad se rinden. Esto se debe a que la verdadera fe se prueba en el fuego de las pruebas. Aquellos que creen solo cuando todo está bien entendido, el verdadero significado de la confianza en Dios. La fe requiere entrega, coraje y la voluntad de seguir incluso cuando no hay señales visibles de que algo cambiará. No se basa en lo que los ojos pueden ver, sino en la certeza de que Dios tiene el control. Cuando vives por fe, las circunstancias no pueden definir tu destino. Lo que parece imposible se hace posible, porque entiendes que la última palabra no proviene del mundo, sino de Dios. Aquellos que caminan por la fe no necesitan garantías humanas. Confían en la promesa divina. El mundo puede dudar, las dificultades pueden levantarse, pero nada puede detener a alguien que pone su total confianza en el Señor. La verdadera fe no solo nos sostiene, sino que nos hace conquistar lo imposible. Los momentos de crisis son los que más prueban la fe de los elegidos. Estos son en estos periodos que muchos se preguntan, si Dios está conmigo, ¿por qué estoy pasando por esto? Pero la verdad es que las crisis no son signos de abandono divino. Por el contrario, son oportunidades para que el poder de Dios se manifieste aún más. Joseph fue traicionado y vendido como esclavo, pero su crisis fue el puente a su destino como gobernador de Egipto. Moisés pasó años en el desierto antes de convertirse en líder de un pueblo entero. David huyó de Saúl antes de hacerse cargo del trono. Las convulsiones de las elegidas no son comunes. Son procesos cortados, preparándolos para algo más grande de lo que puede imaginar.
La diferencia entre aquellos que sucumben a las dificultades y aquellos que los convierten en victorias está en la mentalidad. Aquellos que enfrentan la crisis como fin pierden la oportunidad de crecer, pero que entienden que es un medio para algo más grande que sale fortalecido. Dios nunca perdió el dolor. Cada desafío tiene una lección, y cada obstáculo superado se convierte en un poderoso testimonio que puede transformar vidas. Los elegidos no viven debido al sufrimiento, pero aprenden a usarlo como combustible para alcanzar nuevos niveles espirituales. Cuanto mayor sea la pelea, mayor es la gloria que vendrá después. Si está pasando por un momento de dolor, sepa que este no es su fin, es solo un capítulo de su historia. El mismo Dios que sostuvo a los héroes de la fe te está apoyando ahora. La crisis que parece insoportable hoy será el testimonio que inspirará a otros mañana a no rendirse. Dios no lleva a sus hijos al desierto para dejarlos allí, los lleva a ser transformados. El oro solo se vuelve puro después de pasar por el fuego. Y los elegidos de Dios solo se vuelven inquebrantables cuando aprenden a confiar en Él, incluso en las tormentas más violentas. Pocas personas entienden el verdadero poder de alabanza. Muchos lo ven solo como un acto religioso, una práctica común en servicios y reuniones. Pero la alabanza es mucho más que eso. Es un arma espiritual, capaz de cambiar las atmósferas y romper las cadenas invisibles. Cuando Paul y Silas fueron arrojados a prisión, no se quejaron, no se desesperaron ni trataron de escapar por medios humanos. Simplemente alabaron a Dios. Y como resultado, las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron y la gloria del Señor se manifestó en ese lugar. Hechos 16, 25, 26. La alabanza es una clave que desbloquea milagros. El enemigo odia cuando el elogio elegido porque él conoce el impacto que tiene en el mundo espiritual. La alabanza es un acto de fe que declara, incluso en medio de la lucha, confío en Dios. Desafía la lógica humana, porque alabar en medio del dolor parece algo irracional. Pero ahí es exactamente donde se revela el poder de la alabanza. Cuando un elogio elegido, incluso sin ver la solución, está activando lo sobrenatural. Él se está conectando directamente con Dios y demostrando una confianza inquebrantable. Este tipo de fe mueve los cielos y hace que sucedan cosas extraordinarias. No espere a que el problema resuelva para alabar, alabado ahora. Alabanza en medio de luchas, incertidumbres, dolor. Porque elogios no solo cambia las circunstancias que te rodean, sino que te transforma internamente. Él fortalece su fe, trae la paz en medio del caos y te recuerda que Dios continúa en control. Las cadenas de duda, miedo y angustia no pueden resistir el poder de un corazón que ama. Si quieres ver transformaciones reales en tu vida, aprende a usar este arma. Alabado como Paul y Silas, y prepárate para ver las puertas abiertas antes que tú. Uno de los mayores errores de los elegidos es tratar de luchar con sus propias fortalezas. Cuando enfrentan dificultades, muchas desesperación, intentan encontrar soluciones humanas y terminen sobrecargando con pesos que no fueron hechos para llevar. Pero la verdad es simple y liberadora. La batalla no es tuya, es del Señor. En Sus Crónicas 20:15, Dios le dice a la gente, no tienen miedo ni desanimados debido a este enorme ejército, porque la batalla no es tuya, sino de Dios. Esta promesa sigue siendo válida hasta el día de hoy. Los elegidos no fueron llamados a desgastarse tratando de resolver todo solos, fueron llamados a confiar y dejar que Dios actuara. Pero la entrega de control no significa pasividad. Significa actuar de acuerdo con la dirección de Dios, sabiendo que el resultado está en sus manos. Significa rezar y descansar, sin permitir que la ansiedad y el miedo cuiden. Cuando Moisés estaba antes del Mar Rojo, no necesitaba luchar contra el ejército de Faraón, solo necesitaba confiar y criar su personal.
Cuando Josué rodeó a Jericó, no necesitaba derrocar sus paredes con sus propias manos, solo necesitaba obedecer instrucciones divinas. La victoria nunca ha dependido de la fuerza humana, sino siempre de la intervención de Dios. Si sientes que estás peleando solo, detente ahora. Entregarle todo. Dios ya ha escrito el final de la batalla y la victoria ya ha sido decretada. El problema es que los elegidos a menudo intentan resolver todo a su manera, como si Dios necesitara ayuda. Pero Él no tiene que hacerlo. Él solo pide fe y obediencia. Cuando realmente confías y entregas control, Dios actúa de una manera que nunca imaginaste. Su única responsabilidad es creer y seguir caminando. Porque la pelea no es tuya, es de Ta. La victoria elegida no es un evento aislado, es un estilo de vida. No significa ausencia de desafíos, sino una mentalidad que entiende que, independientemente de las circunstancias, la victoria ya ha sido conquistada en la cruz. Romanos 8:37 declara: En todas estas cosas somos más que ganadores a través de los que nos amaron. Esto significa que los elegidos no necesitan vivir con miedo, ansiedad o duda. No son víctimas del destino, son hijos de Dios, herederos de promesas inapelables. Pero vivir en la victoria requiere un posicionamiento diario. No es suficiente saber que la victoria es tuya. Debes actuar de acuerdo con esta verdad. Esto significa tener una mente renovada, alimentada por la palabra, guiada por la fe y fortalecida por la oración. Significa no permitir que las circunstancias definan sus emociones o su destino. Significa permanecer firme, incluso cuando todo parece contrario. El verdadero ganador no es alguien que nunca enfrenta peleas, sino el que nunca se deja caer sobre ellas. El viaje de los elegidos no termina aquí. Es un proceso continuo de crecimiento y madurez. Dios no solo quiere que ganes una batalla, sino que vivas en una victoria constante. Cada día es una oportunidad para reafirmar su fe, fortalecer su comunión con ella e impactar vidas a su alrededor. Lo que Dios ha preparado para ti es mucho mayor que cualquier obstáculo que pueda surgir. Camina como quien ya ha ganado, porque en Cristo ya eres más que ganador.